Resumen: las células del sistema inmune, que incluyen linfocitos, granulocitos y monocitomacrófagos, se forman en la médula ósea a partir de células pluripotentes, a través de un proceso finamente regulado en el que participan varias citoquinas. Los linfocitos son las células que participan en la inmunidad adquirida o específica. Las células T participan en la inmunidad celular y las células B en la inmunidad humoral. Una tercera subpoblación de linfocitos, las células NK, participan en la inmunidad celular de tipo innato. Las células del sistema fagocítico mononuclear, monocitos, macrófagos y células dendríticas tienen como función fagocitar, actividad más desarrollada de los macrófagos, que son células tisulares derivadas de los monocitos circulantes. Los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos presentan particularidades morfológicas y funcionales. La principal función de los neutrófilos es su capacidad fagocítica. En el capítulo se explican los procesos de activación, quimiostasis, fagocitosis y bacteriólisis. Los órganos linfoides se pueden clasificar en primarios, timo y médula ósea, y secundarios, vaso, ganglios linfáticos y tejido linfoide asociado a mucosas. En el timo maduran los LT y en la médula ósea los LB. En los órganos linfoides secundarios, los linfocitos toman contacto en los antígenos y es en ellos donde se genera la respuesta inmune específica, células efectoras y de memoria. En estos órganos existen zonas ricas en células B y otras que, principalmente, existen células T. La capacidad de linfocitos de recircular entre los órganos linfoides secundarios, vasos linfáticos, conducto torácico y vasos sanguíneos le permiten tomar contacto con antígenos que diferentes lugares del organismo. El sistema inmune humano y de los vertebrados en general consiste en varios órganos y diferentes tipos de células que le permiten al organismo distinguir lo propio y eliminar lo extraño. En este capítulo se revisan los aspectos fundamentales de las células del sistema inmune que participan en la inmunidad específica e inespecífica, y los órganos que componen este sistema, tanto los que participan en la producción y maduración celular, como los que sirven para encuentro de las células del sistema inmune con los antígenos. Células del sistema inmune. Las células del sistema inmune incluyen linfocitos y diferentes células fagocíticas, organizadas en tejidos linfoides. Las células del sistema inmune derivan de las células pluripotentes de la médula ósea, órgano en el que ocurre la hematopoiesis, proceso por el cual se forman y diferencian y maduran las células sanguíneas. En el feto la hematopoiesis ocurre en el hígado y en el vaso. A partir del nacimiento, se suspende este proceso en esos órganos y se incrementa en la médula ósea, sitio donde había comenzado en los últimos meses de gestación. En la médula ósea, 3 aspectos son importantes a considerar. A. La estructura anatómica. Disposición tridimensional de vasos sanguíneos y diferentes tipos celulares. B. El estroma. Incluye varios tipos celulares: fibroblastos, adipocitos, macrófagos, linfocitos y células endoteliales de los sinusoides y macromoléculas de matriz extracelular, colágeno, fibronectina, laminina, hemonectina, tesanina. En la médula ósea, las células hematopoyéticas se distribuyen en 3 compartimentos morfofuncionales: compartimiento de células madres; B. Compartimiento mitótico o de división; y C. Compartimiento de maduración, almacenamiento. Eritroblástica. Se reconocen las etapas: proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto poliromatófilo, eritroblasto
autocromático y glóbulo rojo en la línea linfoide a partir de la unidad formadora de colonias. Las células del compartimiento Still Cell de células madres corresponden a menos del 1% de las células de la médula. No son identificables morfológicamente, por lo que deben ser estudiadas en cultivos in vitro. Las células madres, o madre pluripotente, también denominada unidad formadora de colonias de mieloides y linfoides, tienen la capacidad de dividirse y autoperpetuarse. Da origen a dos líneas celulares principales, mieloide y linfoide. En la línea linfoide, a partir de la granulocítica euritroide monocítica, se producen dos diferentes encomendadas, granulocito y monocito, y megacarioticito y eritroide. Posteriormente se generan las líneas de compartimiento mitótico a partir de los factores estimulantes de colonia de los granulocitos. De las líneas celulares específicas antes mencionadas, se generan las primeras células reconocibles morfológicamente de cada línea celular. Mioblasto, en el caso de los granulocitos, que posteriormente madurará a promielocito y luego a mielocito, etapa en la cual se diferencian las tres líneas específicas de los granulocitos: neurotrófilos, eosinófilos y basófilos. Las etapas posteriores de maduración de los granulocitos corresponden a juveniles, basiloformes y segmentados. Por su parte, la serie de monocítica madura en las etapas de monoblasto y monocito. De la unidad formadora de colonias de mieloides, la línea megacariocítica se reconoce en las etapas de megacarioplasto, megacariocito y plaquetas. Por su parte, en la serie de diferenciación y maduración se originan los linfocitos T y linfocitos B. En el proceso de diferenciación y maduración de las diferentes líneas celulares participan varios factores de maduración y citoquinas. Existen factores que actúan sobre el progenitores de multilinaje, factores estimuladores de colonias, interleuquina, factor inhibidor de leucemia. Algunos de esos factores participan también en la maduración de algunas líneas celulares en particular. La maduración de los granulocitos y monocitos se reconocen a los granulocitos y eritrocíticos. A monocitos, a eosinófilos o a basófilos. Por parte, el regulador fisiológico de la maduración eritroide es la eritropoyetina de los megacariocitos, también denominada KIT-LANG. También parece tener participación en la maduración eritroide. En la línea linfoide B, que es a diferencia de los linfocitos T, maduran en la médula ósea. El factor de maduración es la L7. Las células de las diferentes líneas hematopoyéticas presentan receptores para los formadores de la maduración antes nombrados. Se resumen a principales factores de maduración hematopoyéticos y receptores. Linfocitos. Los linfocitos, junto con las células presentadoras del antígeno, son la base celular de la respuesta inmune específica. Actualmente los linfocitos son uno de los tipos de célula mejor estudiadas, dados que una parte importante del libro trata sobre la inmunidad específica y por lo tanto sobre la autogenia
y función de diferentes subpopulaciones de linfocitos. En el capítulo, el tema será tratado solo en aspectos características generales. Los linfocitos constituyen aproximadamente el 20 a 25% de los leucocitos circulantes en el adulto. Desde el punto de vista morfológico, en frotis sanguíneo tenido con myelogrisema se distinguen dos tipos: los linfocitos pequeños, de 7 a 9 de la millonésima parte de un metro, que presentan una relación núcleo-citoplasma alta y representan la mayoría, y los linfocitos grandes, de 11 a 20 de la millonésima parte de un metro, que presentan citoplasma más abundante. El núcleo generalmente es redondo y compuesto predominantemente de heterocromatina. Los núcleos pueden observarse con tinción. De myelogrisema, en los linfocitos grandes puede observarse gránulos de citoplasmáticos. Los denominados linfocitos activados corresponden a linfocitos asociados a una respuesta inmune. Estos linfocitos estimulados antígicamente se caracterizan por presentar citoplasma abundante, hipervasófilo, azul intenso y desbordes irregulares. A la microscopía electrónica del barrido, los linfocitos en reposo presentan una superficie lisa que los hace irregulares. Al estar activados, los linfocitos, al igual que otros leucocitos, se pueden movilizar. Inicialmente se forma un cepódo que rodea la célula y al contraerse empuja el núcleo hacia adelante, quedando una cola citoplasmática llamada európodo, uracola, podipi, presentando a la célula un aspecto de espejo de mano pera. La velocidad es aproximadamente de 20 millonésimas partes de metro por minuto, la que aumenta cuando la célula es estimulada. El európodo, además de permitir el movimiento, facilita las interacciones con otras células, linfocitos y macrófagos, etc. Los linfocitos, además de presentar diferencias morfológicas, son un grupo heterogéneo, estructural y funcionalmente. Se dividen en tres grupos funcionales diferentes: los linfocitos T, que participan en la inmunidad adquirida del tipo celular; los linfocitos B, que participan en la inmunidad adquirida del tipo humoral; y las células natural killer, que no expresan marcadores de células T ni células B, y que participan en la inmunidad natural o innata. Originadas a partir de la médula ósea, experimentan un proceso de maduración y diferenciación en el timo y médula ósea, tejido pulso equivalente en el humano. La mayor parte de los linfocitos que se encuentran en la sangre, linfa, ganglio linfático y timo son linfocitos T. En cambio, un mayor porcentaje de los linfocitos presentes en la médula ósea son linfocitos B. En el vaso y amígdalas es el porcentaje de ambas subpoblaciones que generalmente presentan forma ovalada. Corresponden a las células efectoras de la línea linfoide B, productoras de inmunoglobina. El núcleo, con una distribución radial de la heterocromatina, está ubicado excéntricamente, y el citoplasma presenta una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que le otorga la intensa vasolia que le caracteriza ser teñida de esas células con meicunalgisema. A nivel perinuclear, presenta un desarrollado aparato de Golgi. En el estudio hematológico de rutina de los linfocitos sanguíneos, solo se utiliza la tinción de meicunalgisema, metodología que no permite conocer la línea celular de los linfocitos. En el caso de requerirse dicha información, como es en el caso de diagnóstico diferencial de leucemias, se puede recurrir a tinciones citoquímicas que identifican la presencia o ausencia de ciertas enzimas u otras moléculas en el citoplasma de los linfocitos. Más recientemente se utiliza la citometría de flujo para identificar las subpoblaciones de los linfocitos. Al respecto, el uso de anticuerpos monoclonales conjugados con el furocromo permite identificar marcadores de superficies designados con el sistema Cluster Distinction. A modo de ejemplo, se muestran algunos.
De esta forma, se reconoce como marcadores de las células T al complejo de Cluster-Decision y a las dos subpoblaciones más importantes de la línea celular se les identifica como helper o citocicos, basándose en la paración y secretación de citoquinas. Se reconocen dos subpoblaciones de células Hepler que secretan y estimulan la inmunidad medida por células. La LTH2 secreta y favorece con respuesta inmune humoral. Por su parte, los linfocitos B se reconocen por la expresión en su membrana de inmunoglobinas, y en algunos casos la inmunoglobina además son Cluster-Decision y también expresan moléculas de clase 2. Diferenciación de linfocitos. Los linfocitos se generan a partir de la unidad formadora de colonias de la médula ósea que presentan y transfieren terminal en el tipo núcleo y expresa un tipo de molécula de clase 2 en humanos en la membrana celular. La línea linfoide B madura en la propia médula ósea y línea linfoide T en el timo. En ambos casos, la maduración implica una etapa independiente de antígeno que ocurre en la médula ósea, línea B, y en el timo, línea T, y una etapa dependiente de antígeno, que ambas líneas celulares ocurre en los órganos linfoides secundarios. La maduración de las células B se puede separar en dos estadios previos al LB maduro y ProB, que en las células TDT. Desoxinucleotador transferasa terminal. El ProB se caracteriza por ser cadenas citoplasmáticas. Las células B maduras presentan el siguiente inmunofenotipo. Las etapas finales de diferenciación de los linfocitos B tienen lugar en la periferia, en algún órgano linfoide secundario, y son antígeno independiente. En el punto siguiente se explica brevemente el proceso de activación linfocitaria que ocurre como consecuencia de la integración, en este caso entre la inmunoglobina B o inmunoglobina D, de membrana de un linfocito B y el antígeno respectivo. Los linfocitos B vírgenes se expresan en su membrana inmunoglobina M y inmunoglobina D, y de tomar contacto con el antígeno expresa close designation. Luego, como célula precursora del centro germinal en los folículos linfoides, el fenotipo que le caracteriza es la inmunoglobina M más la inmunoglobina D más el cluster designation. Posteriormente, en la zona oscura del centro germinal, las células presentan el siguiente fenotipo: inmunoglobina G, inmunoglobina M, inmunoglobina E. Durante la etapa de precursor del centro germinal y el centroblasto ocurre el fenotipo o el fenómeno de mutación somática, y entre la etapa del centroblasto y el centrocito se produce el fenómeno de cambio de clase. Por otra parte, se distinguen dos subpoblaciones de células B, linfocitos B1 y linfocitos B2. Entre otros aspectos, la subpoblación B1 representa receptores proliferativos de baja afinidad y se encuentra mayormente en el peritoneo y en el vaso. La subpoblación B2 constituye la mayor parte del repertorio linfocitario B y se encuentra fundamentalmente en los órganos linfoides secundarios y en la sangre. La mayoría de los linfocitos B1 se caracteriza por la expresión del marcador glicoproteína monomérica propia de linfocitos T, y aunque su función es todavía un misterio, se ha sugerido que la activación de estas células que proporcionan protección contra infecciones bacterianas durante la vida fetal, mucho antes el repertorio linfocitario de la respuesta inmune adquirida sea completamente funcional. Además, en el repertorio
adulto, los linfocitos B1 dan origen a las células plasmáticas que segregan inmunoglobulina M y una fracción importante de células plasmáticas productora de inmunoglobulina A en el intestino. De hecho, la transferencia pasiva de linfocitos peritoneales B1 que sufren una severa inmunodeficiencia combinada reconstituye la producción de inmunoglobulina A contra muchas bacterias intestinales. Por otro lado, la transferencia pasiva de células de hígado fetal o de intestinal rápidamente reconstruye la subpopulación B1, mientras la transferencia de precursores de la médula ósea adulta reconstituye la subpopulación B2, pero no la B1. Reconocimiento antigénico. Los linfocitos B y linfocitos T presentan receptores para antígenos específicos como la inmunoglobulina M de membrana que forman parte de los receptores de las células B y las células receptores T, respectivamente. Además de presentar un receptor diferente, las células B y las células T reconocen el antígeno en forma diferente. En el caso de los linfocitos B, la inmunoglobulina M de membrana reconocen el antígeno directamente, sin intervención de otra célula. En cambio, en el caso de los linfocitos T, reconocen péptidos extraños que son presentados por otras células. Activación de los linfocitos. La unión del antígeno con el receptor específico de la célula T o de la célula B activa el linfocito mediante un delicado proceso bioquímico que implica transducción de señales al interior de la célula, generación de segundos mensajeros y fosforilización de proteínas. Se unen las secuencias reguladoras de genes que participan en la activación de los linfocitos. Como consecuencia de la activación, el linfocito sufre un proceso denominado transformación blástica, que implica una serie de cambios estructurales y bioquímicos que terminan en la formación de una célula grande. El citoplasma basófilo por aumento del retículo endoplasmático, núcleo laxo. La activación linfocitaria produce una amplificación clonal, etapa de proliferación de las moléculas de la célula misma específica con antigénico. Posteriormente ocurre una producción de células efectoras responsables de la síntesis de anticuerpos. Las células plasmáticas de la inmunidad mediante las células y las células de memoria, estas dos últimas por parte de la etapa de maduración. Sistema fagocítico mononuclear. Dada su relación ontogénica y sus características estructurales y funcionales, a los monocitos y macrófagos se les agrupa en el denominado sistema fagocítico mononuclear, antes llamado sistema retículo endotelial. Los monocitos presentan un diámetro de 12 a 15 millonésima parte de metro y representa de un 4 a un 10% de los leucocitos sanguíneos en el citoplasma. Tienen gránulos basófilos o primarios que contienen hidrolásidas ácidas, que junto con los mecanismos oxidativos participan en la destrucción de partículas fagocíticas. Al respecto, es válido lo descrito antes. Después de salir de la médula ósea, los monocitos circulan aproximadamente 8 horas, al igual que los neutrófilos en la sangre. Se reconocen dos compartimentos, circulante y marginal. Luego pasan a los tejidos donde se transforman en macrófagos. En relación a los monocitos, los macrófagos son mayor tamaño y presentan mayor capacidad fagocítica y macrofísica. Pueden permanecer vivos en algunos meses y años. Se encuentran en varios órganos, destacando su preferencia en el hígado, riñón, pulmón, serosas, vasos, ganglios linfáticos, cerebros, aparato reproductor, testículo, ovario, útero, hueso, intestino. También se encuentran en la leche materna. Los testículos contienen un gran número de macrófagos. Pueden participar en la fagocitosis de espermios moribundos no eyaculados y en la destrucción de microorganismos. En los ovarios, los macrófagos pueden participar en la fagocitosis de células degenerativas del cuerpo lúteo. Macrófagos del hueso. Los osteoclastos se encargan de la reabsorción ósea. Macrófagos del tejido conjuntivo. Histocitos. Macrófagos renales. Células mensaginales de los glómerulos renales. Células
células dendríticas, junto a los monocitos y macrófagos. Son células presentadoras de antígeno, pero este último tipo celular es el que presenta una mayor capacidad, siendo muy eficiente en el inicio y modulación de la respuesta inmune. Morfológicamente se caracteriza por el cuerpo celular, salen prolongaciones alargadas. Durante su maduración sufren una serie de cambios inmunológicos funcionales que les permite una mayor adaptación a las circunstancias, así como siguen una mayor especialización en sus funciones de activación de linfocitos T. Se han demostrado la existencia de distintas líneas, con diferentes estados madurativos y vías de migración, lo que implica una distribución anatómica diferente. A partir de la célula pluripotencial y en presencia de los GMS-CSF se diferencia de las que se originan las células de Lambert de la piel, que da origen a las meloides. Las células de Lambert se trasladan hacia tejidos no vascularizados, como la epidermis de la piel, y las mieloides lo hacen hacia las zonas vascularizadas, localizándose en los intestinos. Una vez que las células de Lambert han incorporado el antígeno en la piel, migran para la linfa, hacia los ganglios linfáticos donde presentan a la ALT. Las LDC intersticiales, por su parte, migran hacia el vaso a través de la sangre. Según su distribución, las linfáticas se clasifican en tejido linforme. Existen en la médula ósea y timo y se denominan en la zona marginal cuando están presentes en el vaso. Los tejidos sólidos no linfoles, las células de Lambert, se localizan en la epidermis y las células intestinales localizadas en el corazón y riñones. Fluidos a las que se encuentran en un tránsito tanto en vasos linfáticos aferentes como en la sangre. La maduración de la DF es fundamental en la iniciación de la respuesta inmune. Los estadios de maduración in vitro se realizan a partir de los monocitos obtenidos de sangre periférica e incubados en presencia de los GM-CSF. Se obtienen así una población de células que expresan en superficie moléculas de clase 2 en baja densidad. Receptor de manosa quimioquímica y no expresa la molécula de adhesión y una molécula de cosidora. En el paso ADC participan las LPS, liposilosacárido, en la pared bacteriana. Ay, apenas voy en la 65. Los granulocitos, como se indicó antes en la serie granulocítica, a partir del estadio madurativo de mielocito, se reconocen tres líneas celulares diferentes: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Se muestra el porcentaje de cada línea celular ocupada entre los leucocitos en los adultos y el número absoluto que se presenta. Los neutrófilos. En los adultos, los neutrófilos maduros representan aproximadamente el 65% de los 4×10 a la 3 glóbulos blancos leucocitos por micróbilo de la sangre. Los neutrófilos tienen un diámetro de 10 a 15 millonésima parte de metro y un núcleo segmentado de 2 a 5 glóbulos. En su citoplasma se ha descrito 4 tipos de granulos: los primarios, asulfúricos, lisosomas, secundarios, terciarios, vesículas secretorias. Los granulos primarios son escasos en los estadios maduros y contienen enzimas y proteínas microbicidas, lisosomas y proteínas católicas, proteínas elásticas, captecina G y proteínas hidrolácidas ácidas, entre otras. Los granulos secundarios son los más numerosos en los neutrófilos maduros. Contienen lisosomas, colagenasas, alacaína, enzimas y proteínas. Los granulos terciarios
contienen principalmente gelatinasa. Las vesículas secretoras, al parecer formadas por endosis, contienen algunas proteínas plasmáticas. Quimiostasis. El movimiento de los neutrófilos al sitio de la infección es dirigido por un gradiente químico, quimiostasis. Entre otros factores quimiotácticos, para los que estos leucocitos poseen receptores, destacan algunas proteínas del complemento, péptidos formilados y lípidos derivados de las bacterias, factor plaquetario, metabolismo de la vía de la lipoxigenasa, del metabolismo del ácido araquidónico, especialmente el eucariténico, y las llamadas quimiomiquinas. Entre ellas, varios de estos factores han sido clonados y secuenciados. A modo de ejemplo, el receptor es una proteína transmembranada y representa 3 loops extracelulares e intracelulares, 7 dominios transmembrana, el extremo carboxilo citoplasmático y el extremo quimiotácticos actúan a baja dosis. El efecto biológico de los factores quimiotácticos es lograr una migración dirigida de los neutrófilos. La respuesta leucotariana a los factores quimiotácticos es regulada positiva o negativamente por varios estímulos fisiológicos y farmacológicos. Varias citoquinas, como por ejemplo TNF y NFN, favorecen a la quimiostasis. En el caso de la IFN, participa aumentando la hidrólisis y la fosfolidilcolina por la fosfolidasa. La destabilización celular al estímulo del factor quimiotáctico puede ocurrir por el aumento del CAMP o la degradación del factor receptores que participan en la fagocitosis. Una etapa inicial de la fagocitosis es el reconocimiento por parte de la célula fagocítica de la partícula a ser fagocitada. Para ello, las células fagocíticas poseen 2 grupos de receptores capaces de reconocer ligando propios de los órganos y las células fagocitar, y las moléculas se han unido en ellas y favorecen la fagocitosis. Entre los receptores que unen moléculas no obsóticas y que se presentan fundamentalmente en los macrófagos se encuentran los receptores Scamper, que unen varios ligados, entre otras proteínas modificadas, fosfolípidos ácidos, liposacáridos de bacterias de gram negativas y positivas de neutrófilos al endotelio. Para que los endotrófilos lleguen a los tejidos infectados, juntos recibir la señal quimiotáctica, estos deben unirse al endotelio, luego rodar sobre este, sufrir un proceso de activación adicional y luego participar en un proceso de migración transcitocinal. En este proceso tienen una importante participación para algunas moléculas de adhesión celular, expresadas de forma constitutiva e inducida a la membrana de los neutrófilos y células endoteliales. Aproximadamente la mitad de los neutrófilos circulantes forman parte del pool marginal que mantiene la interacción intermitente en el endotelio. Las moléculas de adhesión de la familia selectina en los leucocitos y sus ligados carbohidratos salicílicos son responsables del rolling de los neutrófilos sobre el endotelio. La interacción de los factores quimiotácticos en sus respectivos receptores inicia el proceso de transducción de señales en los neutrófilos, lo que inicialmente se asocia con la expresión de las moléculas de adhesión de la familia íntegras, especialmente que se une su ligando de la superfamilia de las inmunoglobinas. En las células endoteliales, este último tipo de interacción resulta marcado incrementalmente de la adhesión de los neutrófilos al endotelio y el término rolling, luego de neutrófilos, migran a las células endoteliales al tejido. La endocitosis, proceso por el cual el material es inducido en la célula, puede formar la forma de una pinocitosis, bebiendo por la célula, y una fagocitosis, comiendo por la célula. La fagocitosis es visible al microscopio óptico. La pinocitosis se refiere a la investigación de las macromoléculas. Ambos procesos involucran una invaginación de la membrana celular y una formación de vesículas y vacuolas. La mayoría de células pueden realizar la pinocitosis, pero la fagocitosis es un proceso característico de los neutrofilitos, monocitos y macrófagos, y en mucho menor grado los basófilos. La fagocitosis de los microorganismos se ve favorecida si están recubiertos con hemoglobina G y fracciones del complemento. Los neutrófilos
al igual que los monocitos y macrófagos, poseen receptores para la región. Y para la unión de esas opsinas con el receptor agresivo activa la célula fagocita. Esta emite prolongaciones que engloban al microorganismo. El fagosoma, formado por membrana plasmática, posteriormente se fusiona con la membrana de los granulocitos citoplasmáticos que descargan su contenido enzimático en el interior del fagosoma a través de la proteína quinasa que fosforila proteínas, mecanismo microbicidad. Una vez fagocitados los microorganismos, estos son destruidos por mecanismos dependientes e independientes del oxígeno, también denominados mecanismos oxidativos y no oxidativos, respectivamente. Los mecanismos antimicrobianos dependientes del oxígeno. Durante la fagocitosis, proceso dependiente de energía, se produce un aumento de consumo de oxígeno, de la oxidación de la glucosa y de la producción del metabolismo del oxígeno, fenómeno también llamado estallido respiratorio. La generación de estos últimos se debe a la activación de la oxidasa, que al oxidar reduce el oxígeno molecular a ion de superóxido, en el que se convierte en el peróxido de hidrógeno. Los metabolitos del oxígeno pueden actuar a través del mecanismo dependiente o independiente del mexoloperoxidasa, enzima presente de alta concentración en los gránulos primarios, los que son granulados en el interior del fagosoma. En presencia del ion aururo, transforma y degrada el mecanismo dependiente del oxígeno, pero dependiente, en ácido hipocloroso, un potente oxidante y antimicrobiano. Los radiales superóxido e hidroxilo por sí solo tienen acción microbicida. La oxida dependiente es un complejo multisimático que incluye proteínas de membrana, vesículas secretoras y gránulos secundarios. Cuando la célula está en reposo, el componente de membrana es un heterodiméro formado por una proteína y una proteína. Estas proteínas junto con flaviadenina dinucleótido forman un flavocitocromo denominado citocromo. Adicionalmente, en la membrana participa una proteína de unión de nucleótidos de guanina y denominada subunidad. Presenta el sitio de unión para él. Ambas subunidades representan grupos. El componente citoplasmático está formado por 3 proteínas dependientes. Además participa otra proteína de unión de un nucleótido de guanina. En reposo una de guanina, y cuando la célula está activada usa guanina y minina. Precozmente, durante la activación de las vesículas secretoras y posteriormente los gránulos secundarios se fusionan con la membrana plasmática, la cual durante la fagocitosis se imagina y por lo tanto la membrana de los fagosomas presentará las proteínas de la membrana oxidasa como consecuencia de la activación de los neutrófilos, proceso en que la fosforilada, las proteínas citosas son translocadas a la membrana plasmática, formando y activándose el complejo oxidasa. La enfermedad cromosomalasa crónica es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas y moléculas sintetizadas en los eosinófilos. Cuando los eosinófilos son estimulados, secretan algunos mediadores derivados de membrana leucotreno. Los eosinófilos pueden sintetizar varias citoquinas proinflamatorias. Se ha descrito que para ellas las interquinas son factores de crecimiento y las quimioquinas, receptores de membrana. Uno de los receptores más importantes desde el punto de vista fisiopatológico son los receptores de Fc, hemoglobina E, de baja afinidad. La acumulación de eosinofilos en tejidos. La quimiotaxis adhesiona células endoteliales y matriz extracelular para ser controlada por la respuesta inmune de células T y subsecuente la liberación de citoquinas. Las citoquinas liberadas en procesos alérgicos son las que participan en respuestas inmunes tipo Th2. En cambio, en la reacción de la hipersensibilidad de tipo retardada se encuentran las citoquinas asociadas a respuestas tipo Th1. La liberación de
LH1 y TLH2 sensibilizados. Luego de su estimulación con el antígeno específico, se puede asociar el desarrollo de la eosinofilia durante la enfermedad alérgica. Las citoquinas, además de participar en la diferenciación de los eosinófilos a partir de los precursores, contribuyen a su acumulación en los tejidos inflamatorios. Esta última función participa principalmente en la LH3, LH1, en la adhesión del endotelio y la migración transcelular. Participan, al igual que los neutrófilos, las moléculas de adhesión celular, selectinas e integradas en la superfamilia de las inmunoglobinas. Algunas citoquinas prolongan la sobrevida de los eosinófilos en los tejidos. Estas citoquinas también aumentan la capacidad orgánica linfoides. Desde un punto de vista inmunológico, los órganos y tejidos linfoides se pueden clasificar en primarios y secundarios. Más recientemente se han descrito los tejidos linfoides terciarios. Parte de ellos son descritos aquí como un tejido asociado a mucosas, y se incluye además en este concepto el tejido linfoide asociado a piel. Órganos linfoides y primarios. En los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea, en el nombre, las células linfoides experimentan un proceso de proliferación a diferenciación de las células T y las células B, respectivamente. Este proceso no requiere presencia de antígenos extraños. Ahí los linfocitos adquieren el repertorio de receptores antígenos específicos, como la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M, y parecen distinguir entre lo propio y lo extraño. Médula ósea. En la médula ósea, a partir de la segunda mitad del embarazo y en el resto de la vida, ocurre la diferenciación y maduración de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entre los leucocitos tienen especial interés en este caso la maduración de los y otros mamíferos. La médula ósea es el tejido equivalente a la bolsa de Fabricio, órgano en el que se diferencian los linfocitos B. En las aves el origen de B se refiere a la bolsa. La bolsa de Fabricio es un órgano linfoepitelial que corresponde a un trozo de intestino modificado localizado cerca de la cloa. Los folículos están en la corteza y médula de la bolsa. La médula ósea se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos, principalmente en la epífisis, y en los espacios existentes entre las taberculas de los huesos esponjosos. Histología. La médula ósea está formada por dos importantes compartimentos vasculares, vascular y el hematopoyético. Los vasos sanguíneos del comportamiento vascular forman un esqueleto estructural en la médula ósea. La sangre que ingresa a la médula ósea lo hace por las arterias nutricias que perforan la diáfisis a través de los agujeros nutricios. Estas arterias entran a la cavidad medular y dan origen a la arteria longitudinal central, desde la cual se generan pequeños vasos que irrigan tanto a la médula como al hueso cortical. Las ramas dirigidas a la médula descargan la sangre capilar, los cuales vacían a una extensa red de sinoides. Los sinoides, de 45 a 80 de la millonésima parte de un metro, están compuestos por células endoteliales, una lámina basal y una capa externa de las médulas reticulares. Estas últimas recubren aproximadamente el 50% de la superficie endotelial. Estos sinoides drenan una vena longitudinal central, que a su vez descarga su contenido en venas, que sale del hueso por el conducto endotelial de células maduras desde el compartimiento hematopoyético a la sangre. Ocurre directamente a través de los poros de migración transitorios que se forman en las células endoteliales de los sinoides. El compartimiento hematopoyético está formado por las sístoles de las células hematopoyéticas de las diferentes líneas celulares. En sus distintos estudios madurativos, las células se ubican entre los sinoides y estos en la cortical del hueso. Además de las células hematopoyéticas, en la médula ósea también existen otras células que forman parte denominada estroma molecular. Entre ellas destacan los macrófagos, células reticulares y algunas células adiposas. Estas células participan activamente en la reproducción de la hematopoiesis, secretando citoquinas y factores de maduración. Adicionalmente, los
macrófagos, núcleos expulsados por los eritoblastos. Al madurar a los retículos, células alteradas y células muertas. La hematopoiesis implica un complejo proceso de maduración y diferenciación celular. A partir de una célula pluripotencial se originan los diferentes tipos de leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Dicho proceso participan varias citoquinas. Por otra parte, las moléculas de adhesión celular y del estroma y la matriz extracelular tienen fundamental participación en el proceso de maduración y focalización en la médula ósea. En el caso de la particular de los linfocitos, la médula y las células B maduran en la propia médula ósea. Llegan en un estado inmaduro desde la médula ósea. En el humano, el timo comienza a originarse hacia el final de la sexta semana de gestación. Para el nacimiento, el timo está totalmente desarrollado. El timo es un órgano de naturaleza linfoepitelial que se ubica en el medio gastro anterosuperior, sobre los grandes vasos del corazón. Su tamaño y grado de desarrollo varían con la edad del individuo, alcanzando su máximo desarrollo de 40 a 50 gramos, cerca de la pubertad, después de la cual empieza a involucrar procesos que continúan hasta avanzada edad. Histología. Es el único órgano linfoide lobulado. Está formado por dos lóbulos, derecho e izquierdo. Respecto a las células T, si bien estas maduran con el tiempo y el timo, desde la médula ósea emigran células encomendadas a madurar como los linfocitos T, usando citometría de flujo. En médula ósea se ha detectado una sobrepoblación de CoA espesa. Marcadores de línea T. Sin embargo, también se propone la existencia de un progenitor común para ambos linajes de celulares, B y T. Otros hallazgos indican que participar en el hominin de las células linfoides que llegan al timo a madurar como las células. La principal función del timo es participar en la maduración y diferenciación de los linfocitos T a partir de la proliferación y diferenciación de los linfocitos troncales inmunológicamente no competentes, que unidos por el tejido conectivo. Ambos los lóbulos están rodeados por una cápsula de tejido conectivo. Emite numerosos tabiques al interior de los lóbulos, subdividiéndolos en millones de lobudillos. Cada lóbulo posee una zona periférica y más rica en células, denominada corteza y la médula. Los tabiques llegan hasta el límite de la córtico medular. El estroma laxo, compuesto por células reticulares epiteliales, entretejete la corteza y la médula. En el retículo se encuentran linfocitos macrófagos y células dendríticas interdigitantes. Las células reticulares epiteliales tienen un aspecto variable, presenta prolongaciones en forma de estrella que interaccionan entre sí. La periferia de la corteza alrededor de los vasos sanguíneos, esas células conforman una capa continua de algunas células. En la médula existen unas células reticulares epiteliales en la corteza, conformando en la primera corpus de Hals. Las células reticulares epiteliales expresan en su superficie la molécula de clase 1 y la clase 2, las que interaccionan con las otras células linfoides. Son fundamentales en el proceso de maduración de estos últimos. Esto es especialmente su significado es la corteza capsular. Los macrófagos se encuentran en una cantidad moderada en la corteza, pero son más abundantes en la médula. Las células dendríticas integrantes se encuentran en abundante cantidad en el límite córtico-medular y en la médula se ubica entre el retículo que se forma en el retículo epitelial. Al igual que estas últimas presentan largas prolongaciones citoplasmáticas a través de las cuales toman contacto con los linfocitos. Las células linfoides se localizan entre las más halladas que dejan las células retículo epitelial. Las células linfoides son más abundantes en la corteza de la médula. La corteza subescapular externa son las células grandes, corresponden a los linfoblastos. En el resto de la corteza y médula son más pequeños. Después de la pubertad, cuando el timo comienza a involucrar, pierde peso y aumenta progresivamente la porción de adipocitos. Sin embargo, durante la vida persisten riesgos de parquísima. En el adulto, una vez que se ha formado el pool de las células T,
Aparentemente no es necesaria producción de grandes cantidades de linfocitos T. Respecto a los vasos sanguíneos, el timo es irrigado por sangre que fluye a través de las arterias que ingresan por la cápsula, formando arteriolas en los tabiques. Aquí se forman las venosas intervolares, las cuales vacían en la vena tima eferente. Los capilares representan un endotelio rodeado por una gruesa lámina basada por capilares. Estos participan en la llamada barrera hematótica, que progeniterá a las células linfoides en la maduración de la corteza tímica contra sustancias antígenas circulantes.